que profundice más respecto al tema, y es lo siguiente. Miren, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor así: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aquí algo muy interesante, amados hermanos, es el punto de que Pablo iba hacia Damasco a perseguir y a matar. Y sin embargo, es encontrado y bautizado. Fíjese, pero hay un detalle. Él escucha la voz de Dios. Él escucha la voz de Dios, ¿verdad? Comenzando desde ahí, él va persiguiendo a la iglesia, él va con toda la intención de matar, pero escucha la voz de Dios. Déjenme decirle, amados hermanos, que esto no pudiera suceder si no es a través del Espíritu del Señor. ¿Sí? ¿Ok? Era necesario que el Señor postrase su espíritu sobre Pablo para que le pudiese escuchar. De otra manera, es imposible, es imposible. ¿Sí? Y de ahí el Señor encomienda a un varón para que le dé el resto de las instrucciones a seguir. ¿Sí? Dice el versículo 10, y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Vean cómo este hombre que iba a perseguir y a matar, ¿verdad? Ahora dice: ¿qué debo de hacer? Y lo que recibe son órdenes, ¿sí? Dice: ahí, ¿sí? Se te dirá lo que está ordenado que hagas. Bien, dice: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, o sea, el Señor, para instruirlo, no mandó a cualquiera. Ojo, atentos, hermanos, dice: entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Miren, Pablo, si ya estaba escuchando al Señor, es porque el Señor seguramente postró su espíritu sobre él. ¿Qué importaba quién fuera a darle órdenes? Claro que sí importa, amados hermanos. Claro que sí importa a quién escuchamos. Entonces, ahora Dios le va a hablar a Pablo o a Saulo, ¿verdad? A través de Ananías. Pero este Ananías tiene características, ¿sí? Varón piadoso, según la ley, que tiene buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Entonces, incluso el Señor, para hablarte, amado hermano, no usa cualquiera. Y eso es para que tengamos siempre presto nuestro espíritu, al Espíritu de Dios, para escuchar la palabra de Dios de quien verdaderamente debemos escucharla. ¿Qué sucede? Poníamos el ejemplo del tema de la barca en la palabra del Señor el jueves hace 15 días, y lo asemejamos con el problema que se presentaba en Acapulco, ¿no? ¿Ok? Entonces, mira, ¿qué ve mucha gente atrás de eso? Muerte, desesperación, incluso incertidumbre. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo es que adoramos a este Dios que permite tanta tragedia? ¿Sí? Tanta tragedia.
¿verdad? ¿Por qué? Pues de repente pierden sus negocios, pierden sus casas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Incluso hay gente al interior de la iglesia que es alarmista, que es pesimista, ¿sí? Que pasa la circunstancia en vez de decir, amados, gloria a Dios, mantengamos nuestra paz, mantengamos la calma, porque el Señor seguramente tiene algo bueno para nosotros. No, comienza con que, ahí viene el fin, ay, arrepiéntete. No, hermanos, no, no. A veces necesitamos esa voz de esperanza, no una voz, ¿verdad? Que alarmista, sensacionalista, magnifista de la desgracia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que cuando nuestro espíritu no está correctamente alineado con el espíritu del Señor, es a la que escuchamos, ¿sí? Pero si nuestro espíritu está alineado al espíritu de Dios, entonces escuchamos la voz de esperanza, ¿sí? Hay una alabanza que dice, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador, tú ya eres salvo, tú ya estás resuelto, ¿sí? Lo que podamos perder aquí en esta tierra, lo vamos a perder de una u otra manera, pero hemos determinado perderlo por alcanzar lo venidero, ¿sí? Lo venidero. Cuando nosotros no aterrizamos esa parte total de nuestro ser, ¿verdad? A la voluntad del Señor, por eso nos cuesta dar, por eso nos cuesta darnos, por eso nos cuesta amar, por eso nos cuesta amarnos, por eso nos cuesta perdonar, por eso nos cuesta perdonarnos, porque estamos en incertidumbre, ¿sí? Y entonces eso mandaba un devocional el día de hoy, ¿verdad? Y veíamos que no tan solo es el pecado el que te aparta de escuchar la voz del Señor, sino nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Que no hemos sabido sujetar al Señor para tener la paz de Él. En cualquier circunstancia, estamos trabajando Job en los devocionales diarios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el mayor ejemplo, ¿verdad? Esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa cualquier tormenta, pero es una paz que está sustentada, ¿sí? En nuestra confianza y fe en el Señor. Pablo tenía que haber sido posicionado, más bien, el Espíritu del Señor se dio de ver, puesto sobre él para poder escuchar su voz. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo en particular con ese varón en ese momento, como hoy en día lo tiene contigo y conmigo. Y a Dios le interesa que podamos escucharlo. Y por eso nos instruye a deshacernos de todo aquello que nos impide escucharlo. ¿Sí? Entonces, pero vamos más adelante, dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, ya se dirige a él como hermano, ¿sí? Ya sabemos el tema de Ananías, cuando el Señor le pide que vaya con Pablo, dice, oye, pues si sabes quién es ese hombre, ¿verdad? Pero vean cómo Ananías, también un hombre justo, ¿verdad? De buen testimonio, obviamente el Espíritu de Dios obraba sobre de él. Y dice, tú ve, porque aquí te estaré esperando, porque ahora yo lo he escogido, prácticamente. Entonces, Ananías ya no viene y le dice, hey, tú, valedor, hey, tú, hey, chavo. No, dice, hermano Saulo, ¿sí? Recibe la vista y lo bendice. Miren, el tema que les digo que vamos a profundizar más adelante es el tema de que debemos entender que para que Dios le hablara a los profetas, amados hermanos, primeramente el Señor tenía que estar verdaderamente
tener verdaderamente la certeza de saber que estos hombres estaban en el Espíritu y estaban prestos al Espíritu. Si no, no les hubiera revelado. Y analícenlo, estudien los profetas, y primeramente hay un capítulo como de, ¿cómo no quiero decir la palabra correcta, no quiero que se escuche, como de iniciación, pero esa palabra no me parece correcta. Hay un capítulo como de prueba, donde Dios quiere cerciorarse que estos hombres verdaderamente estén prestos al Espíritu para posteriormente revelarles el reino. Y se dan cuenta en algunos de ellos, dicen, ellos testifican, y vino sobre mí el Espíritu de Dios. Y comienza a ver y comienza a describir. Un ejemplo en el Nuevo Testamento lo tenemos en la enseñanza que en ocasiones le hemos desvirtuado un poco. Y es la siguiente, cuando Jesús dice a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Sí? Voy a ser aquí un poco crítico en cuestión de lo que yo hubiese esperado, ojo, de lo que yo hubiese esperado. No, no lo que mi Señor al final de cuentas recibió. A lo mejor yo hubiese esperado que hubiese sido Juan el que hubiese contestado, ¿verdad? El discípulo amado, el que el Señor lo separó en una ocasión y demostró el testimonio del poder de Dios, ¿sí? Pero no. ¿Quién contesta, hermanos? Cuando Jesús hace esta pregunta, ¿quién contesta? Pedro, Amén. ¿Y qué dice, hermanita? tú eres el Hijo Cristo. de Dios. Ah, Listo. ¿Ok? ¿Y qué le responde Jesús? Escuchemos bien. ¿Por qué? Porque a veces lo han mal enseñado como si Jesús hubiese recriminado de que si no hubiese sido por el Espíritu, no lo hubiese sabido. No, Jesús estaba confirmando que Pedro estaba en el Espíritu. Dice, porque no te lo reveló carne ni carne ni sangre. sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y por eso Jesús dice, tú estás en el Espíritu, has entendido. Por eso sobre esta declaración edificaré Mi mi iglesia. iglesia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quieres que Dios edifique algo en tu vida? Sí. Sé perceptivo al Espíritu. Sé perceptivo al Espíritu. Y ahora podemos entender con mayor énfasis lo que se refiere de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos lo han enseñado así como que Jesús dijo, pues porque te sopló mi papá, si no, no hubieras adivinado. No, Pedro no estaba adivinando, estaba contestando porque Pedro estaba en el Espíritu. ¿Sí? Y a base de esa declaración, el Señor, sí, sobre ti, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. Entonces, no podemos ser edificados si no estamos en el Espíritu, hermanos. ¿Sí? Hace un tiempo de una enseñanza y compartía que sin sujeción no puede haber disciplina, sin disciplina no puede haber obediencia, sin obediencia no puede haber fe y sin fe no puede haber revelación. No puede haber revelación. ¿Sí? Hoy es sorprendente tanta cosa que se está viendo en algunos grupos aparentemente cristianos que pues vemos que hacen unas cuestiones ahí medias complicadas, ¿no? Medias así artísticas y hollywoodescas y lo anuncian como revelación y poder de Dios. No, no puede ser. Digo, en base a la escritura, hermanos, en base a la escritura, ¿no? Entonces, vean ahora lo que dice el versículo 14. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ahí está lo que yo compartí hace rato. Está en la Biblia. No lo dije únicamente en la presión personal de que Dios había escogido a Pedro. Y es lo que le estaba diciendo a Ananías. Yo lo he escogido. Y yo sé que te va a estar esperando. ¿Por qué? Porque he puesto sobre él mi Espíritu Santo. ¿Sí? Y si aquí lo dice,
yo lo he escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, ¿sí? Y oigas la voz de su boca. ¿Sí? Entonces, en la carne, no podemos escuchar la voz de Dios. En la carne escuchamos los gritos, escuchamos la desesperación, escuchamos el no se puede, escuchamos el está difícil, escuchamos el que no, ¿para cuándo? Escuchamos el que no, a mí yo ya llevo tantos años en el cristianismo y nomás no me funciona. Eso lo escuchamos cuando no estamos en el espíritu. Pero si estamos en el espíritu, ¿qué es lo que escuchamos? Yo te guardo, yo te protejo, yo te prospero, yo te bendigo, yo te edifico, yo te fortalezco, yo estoy contigo, yo camino contigo, yo estaré a tu lado todos los días de tu vida, yo he preparado morada para ti, o sea, el gran yo soy es el que escuchamos. En cada una de sus promesas, en cada una de nuestras circunstancias. Entonces, miren, posteriormente Pablo, mientras estaba preso, ¿va? Es llevado a Roma. En determinado momento, Pablo le aconseja al centurión que lo llevaba, al centurión romano que estaba a cargo del viaje de trasladarlos, ¿verdad? Sí, que Dios le había revelado, sí, que más adelante se iban a encontrar con una gran tempestad, sí, una gran tempestad. Pablo dice, eh, paremos aquí porque mi Dios me ha revelado, ¿sí? Y adelante vi una gran tempestad, ¿ok? Hoy vemos gritos de desesperación en la gente que se vio afectada. Pero ya no quiero tomar eso de ejemplo porque me lo pueden tomar a mal o de insensible o de, vamos a llevarlo a nuestra vida. Todo el tiempo el Señor dice, hey, por ahí no, hey, mi hijo, mira, por ahí hay un lobo queriéndote devorar. ¿Será? No creo. Ah, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si no? Ah, y subestimamos, así como el centurión subestimó la palabra de Dios a través de Pablo cuando le advierte, hey, mi Dios me reveló que no sigamos porque adelante hay una tempestad. El centurión subestima el consejo de Pablo, ¿verdad? Y dice dentro de sí, este hombre sabe mucho de las cosas judías, de la religión de la Biblia, pero ¿qué puede saber de navegación? Zarpemos, ¿verdad? Y da la orden de que zarpen. ¿Qué quiero decir que tomemos como ejemplo en nuestras propias vidas? El Señor a los profetas les decía, ¿verdad? Ustedes van a difundir lo que yo les voy a mostrar, aunque sé que mi pueblo rebelde no los va a escuchar, no los va a escuchar. Están cegados en su idolatría, están cegados en su necedad. Pero ustedes vayan, ¿verdad? Vayan y digan cada una de las palabras que yo les estoy mencionando. Porque déjenme decirles, profetas, ¿por qué? Y les advierten, ¿por qué? Porque algunos de ellos podrían haber dicho, bueno, ¿para qué me mandas si sabes que no me van a oír? ¿Verdad? Y podemos irnos mucho más atrás y ver el ejemplo de Moisés, ¿no? Vas a ir mañana a ver al faraón y yo voy a endurecer su corazón. Bueno, ¿para qué quieres que lo vaya a ver si sabes que me va a decir que no? ¿Sí? Y acá en los profetas dicen, ustedes van a anunciar cada palabra que yo le voy a decir a mi pueblo. ¿Sí? Dice, y sé que mi pueblo no lo va a escuchar porque está en rebeldía, porque es rebelde, ¿sí? Pero hay otros que lo van a oír. ¿Sí? Y el Señor, adelantándose, dice, y hay de ustedes si piensan en, pues, ¿para qué lo digo? Si ya dijo que no me va a escuchar. Porque les digo lo siguiente, si ese pueblo rebelde, ¿sí? Escuchase lo que ustedes dijeron y aún así perecieren por su pecado, demandaré su sangre sobre sus propias cabezas. Pero si ese pueblo rebelde
pereciera en su pecado, y ustedes no hablaron, su sangre la demandaré de sus manos. Así les dice, principalmente Ezequiel. Así que tú vas a ir a hablar. Sé que mi pueblo es rebelde, sé que mi pueblo no te va a escuchar, pero más adelante le dice que hay otro pueblo que sí va a oír. ¿Sí? Hay otro pueblo que sí va a oír. Entonces regresemos un poco a Hechos 22:12, y dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de ahí, que ahí moraban. ¿Ok? Entonces imagina a los hijos de Dios que escuchan la desesperación, que escuchan la tragedia, que sobreexaltan lo terrible. Pues, ¿cómo vamos a infundir un Dios de esperanza si nosotros estamos desesperanzados? Y ahí caemos en hacer lo que Dios nos pide que no hagamos. Dice, no vivan como los que no tienen esperanza. ¿Sí? Y entonces veamos la importancia del testimonio. ¿Sí? Un testimonio que solamente vamos a poder dar cuando verdaderamente, ¿sí? Tenemos esa comunión con el Señor a través de su Espíritu. No hay otra manera, no hay otra manera. Oye, ustedes le ven lo bueno a todo. Oye, ustedes se quedan sin trabajo y dan gloria a Dios. Ustedes les quitan el pan de la mesa y dan gloria a Dios. ¿Sí? Ustedes le dan un infarto y dan gloria a Dios. Amén. Porque vivimos como los que tienen esperanza, no como los que no tienen esperanza. Y entonces alguien dirá, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Pues nosotros confiamos en las promesas de un Dios todopoderoso, de un Dios todopoderoso. De ahí viene la instrucción que ahora nos toca compartir. Digo, ¿por qué la instrucción que ahora nos toca compartir? ¿Por qué? Porque a veces cuando se enganchan y nosotros pretendemos enganchar, mantenerlos enganchados a nuestra manera, empezamos a desvirtuar la palabra. Y no debe ser el caso. ¿Sí? No debe ser el caso. ¿Sí? Entonces, este centurión o este capitán, dice, este, tú sabrás mucho de tu fe, pero para navegar aquí yo soy el buenas, ¿verdad? Y zarpan, ¿sí? Pero sobre todo dice, zarpemos, no tomemos en cuenta su consejo, ¿sí? Desde los tiempos de Jesús, ¿verdad? Está anunciado la venida del Señor, ¿sí? Está anunciado la venida del reino. Y sin embargo, desatendemos el consejo de Dios. ¿Y saben por qué es? Porque no estamos escuchando a Dios. No estamos escuchando a Dios. Escuchamos las noticias, escuchamos si por ahí sale un nuevo predicador con un mensaje de que, no, hermanos, Dios me mostró que no, que va a ser hasta el 2784. Ah, Ay, pues todavía tengo tiempo, ¿sí? Pero el que verdaderamente está en el Espíritu, atiende la voz de Dios y sabe que el tiempo es hoy. Y sabe que tiene que estar presto a lo que el Señor ha anunciado pasará en nuestro tiempo, ¿sí? Debe estar lista, debe tener sus lámparas tupidas de aceite, debe estar a cuentas, debe eh, perdonar y buscar el perdón, debe conducirse con verdad y saber aprender a recibir la verdad, debe permanecer en el amor, pero sobre todo en la justicia de Dios, ¿sí? Y es la única manera en que ya nada nos va a sorprender. Y cada circunstancia adversa que se presente, cada tormenta que venga nueva, siempre tendremos nuestro oído presto
a la voz de Dios, ¿sí? Miren, muchas veces las tormentas que se levantan, ¿va? Y se oponen a la voz de Dios son nuestros propios razonamientos. A veces son las peores tormentas, nuestros propios razonamientos, ¿sí? Y peor tantito, digo, con todo respeto lo digo, con los testimonios que damos en ocasiones los cristianos, ¿no? Yo conozco, papá de mi amigo era pastor y nada, era bien así, era bien asado, ¿sí? Pero veamos la importancia que para Dios implica que quienes anunciemos el evangelio seamos piadosos según la ley, ¿verdad? Y tengamos un buen testimonio. Que seamos justos. Vean la importancia que tiene para Dios que quienes hemos comprendido, quienes hemos entendido, quienes verdaderamente hemos postrado nuestro ser al servicio del Señor, debemos alcanzar y debemos de luchar día a día por conseguirlo, ¿sí? Hay una frase de Martín Lutero que bueno, se la adjudican a Martín Lutero, no me crean si es de Martín Lutero o no, pero yo veo que cuando la ponen, lo referencian a él y dicen que él muy decididamente llevó al viejo hombre a las aguas y se dio cuenta que el desgraciado sabía nadar, dice, y ahora me encargo de matarlo día tras día, ¿sí? Y digo, cuando ponen la referencia, ponen a Martín Lutero, repito, no sé si él la dijo, ¿verdad? Pero esa es la labor de quienes sabemos que día a día tenemos que trabajar, ¿verdad? En la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ser esos mensajeros, ser esos consejeros, ser quienes lleven el Evangelio, ¿sí? Ser quienes lleven el Evangelio. Pero se nos van a complicar mucho las cosas si lo estamos haciendo sin escuchar la voz de Dios, ¿sí? Les repetía que es triste que cristianos estemos compartiendo videos donde están cortando, bueno, donde supuestamente le están cortando la cabeza a otros cristianos. Es de veras, hermanos, o sea, ¿creen que eso tiene que ser necesario? ¿Se creen que eso debe ser necesario? Si te llegó a ti, pues hermano, tú sabes qué haces con ese video, ¿va? Ora al Señor, pero no lo andes reproduciendo de que, ay, miren, están cortando la cabeza a los cristianos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si hay almas que no están escuchando la voz de Dios, van a entrar en pánico, ¿sí? Y ahora la preocupación o la ocupación de la iglesia no es que Cristo venga, la ocupación de la iglesia es hacer todo porque no le corten la cabeza. Pero por favor, ¿sí? Los siervos de Dios que escuchan la voz de Dios dedican su vida, ¿sí? A ser instruidos para instruir a los demás en las cosas de Dios, en las cosas de Dios, ¿sí? Las cosas de Dios. Y repito, amado oyente, si a tus manos llegan este tipo de videos, pues no sé qué tipo de grupos estés, yo te recomendaría que te salieras de esos grupos. Pero bueno, si te gusta el morbo y te gusta ver cómo están cortando la cabeza a nuestros hermanos en la fe, pues quédate en esos grupos, ¿verdad? No los reproduzcas, no los reproduzcas, no veo el sentido del que o para qué, no lo veo. O sea, este, si en algún momento Dios levanta a esos varones como mártires, será una cuestión entre Dios y los infortunados, definitivamente, como en algún momento a nosotros nos puede llegar el infortunio, pero será en la voluntad del Señor y cuando debe de ser, ¿verdad? Y hermanos, si ya están empezando por Chihuahua y Chiapas, y hermanos, empezando qué, esa persecución es del 2020 para acá, del 2023, de septiembre para acá. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿A qué iba Damasco? ¿Qué estaba haciendo en el camino a Damasco? Persiguiendo a la iglesia y matando cristianos. O sea, hoy ¿qué tiene de trascendente? Pero mejor oremos continuamente. ¿Para qué? Para que así como Pablo, como Saulo que iba camino a Damasco,
a perseguir y matar gente, ¿ah? Encontró su conversión y su bautismo a Pablo. Aleluya, gloria a Dios, porque es la única manera. Así el Señor echó abajo la barrera de bambú y terminará de echar abajo la barrera de hierro y terminará de echar abajo toda fortaleza, porque dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? La palabra sirve para derribar fortalezas, fortalezas que están aquí y acá, arraigadas y que han endurecido el sentir, la sensibilidad y el pensamiento del ser humano que está haciendo ese tipo de atrocidades. Solamente es el Espíritu de Dios el que lo puede lograr, como lo logró con Saulo, que en cuanto iba caminando, ¡ey, ey, ey! ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Sí. Y desde ese momento, ¿va? Saulo era perceptible a la voz de Dios. Y le dice, vas a hacer esto. Y ahí donde vas a llegar, llegará quien te diga todas las órdenes que debes de cumplir. Entonces, no importa la tormenta o la tempestad que estés pasando, si eres perceptible a la voz del Señor porque confías en Él, confías en tus promesas, porque sabes que te escogió para revelarte los misterios de los cielos, ¿verdad? Entonces debes de saber y confiar, ¿sí? Que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Pero sobre todo, te dedicas a obedecer, te dedicas a obedecer. Entonces, ¿qué mayor muestra hay, ¿verdad? De la relación espiritual de una persona con Dios? Su obediencia, ¿sí? Salmo 111. Salmo 111. Nada más, permítame, déjenme dividir aquí mi tema. Ahí, ya lo perdí. Salmo 111. Bien, vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Pero pongan mucha atención. Esto confirma lo que les estoy hablando. El mayor testimonio de la relación espiritual de una persona con Dios es su obediencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra del Señor, el siervo de Dios, el Hijo de Dios que es obediente, tiene el temor de Jehová. Y la persona que tiene el temor de Jehová, dice la palabra, se vuelve entendida. Se vuelve entendida. ¿Sí? Vamos a leerlo. Apóyenme, por favor, quien lo tenga. Salmo 111, Amén. versículo del 8 al 10. Amén. Amén. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Fíjense, los que practican sus mandamientos, quienes obedecen. Dice que lo que obtenemos, entendimiento. Una persona entendida, un hijo de Dios entendido, permanentemente está escuchando la voz de su padre. Pero lo más importante, la escucha y la obedece. Pero hay cristianos que están como el centurión, que el Señor les da las indicaciones, les da las órdenes, ¿verdad? Y desestiman el consejo, valiéndose de su propia prudencia, de su propia sapiencia, de su propia inteligencia, de su propia ciencia. ¿Sí? Ahí tenemos una muestra clara de la falta de temor de Jehová en nuestras vidas. Escuchemos bien la escritura, hermanos. No estamos hablando del temor a Jehová. La palabra dice el temor de Jehová en tu vida. ¿Sí? Su carácter, su forma, su esencia. ¿Sí?
no miedo a, ¿sí? No, la esencia de en Él. Y eso solamente nos es dado a través de su Espíritu Santo, una vez que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ya conocemos todo lo que la palabra al respecto dice, pero aquí el Salmo también nos lo confirma. Dice 9, dice, desde el 8, su párrafo B, dice, hechos en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo para siempre, para siempre. ¿Ok? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él limpia y perdona nuestros pecados dentro de nada más por 3 meses, por 1 año, por 6 años. Dice la Escritura que Él nos Su limpia de nuestros pacto es pecados eterno. de, de una vez y para siempre. Y Amén. viene y habla también de ese pacto eterno. Y aquí también nos lo menciona este salmo. Amén. Pero para que ese pacto se pueda consolidar, viene esa parte nuestra que es adquirir el temor de Jehová y ponerlo por obra. ¿Cómo? ¿Sí? Guardando sus mandamientos. Obedeciendo, obedeciendo. ¿Sí? Si nosotros, es nuestro derecho, siempre lo he compartido, es nuestro derecho darle largas al Señor. ¿Sí? Es nuestro derecho, ir al norte cuando nos manda ir al sur, así como Jonás. Es nuestro derecho decirle, ¿y por qué yo? Manda a mi hermanito de al lado, él lleva más tiempo en la iglesia. Es nuestro derecho. ¿Sí? Es nuestro derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero debemos entender que cuando nosotros le damos más valor y peso a nuestro derecho que a la palabra de Dios, pues las consecuencias no van a ser del todo buenas. No van a ser del todo buenas. ¿Sí? Porque seguramente lo que el Señor nos está confiando, lo que el Señor nos está declarando, lo que el Señor nos está ordenando, es en pro de nuestro crecimiento, de nuestra formación, de nuestra edificación, de nuestra vida en Cristo Jesús, de nuestra transformación, de todo lo que ahora somos en Cristo Jesús. Y entonces el Señor no se siente con derecho. Fíjate lo que te voy a decir, no se siente con derecho, se siente con la confianza de decirte, hey hermano, hijo, haz esto, hey hijo, ve y haz esto, oye hijo, atiende esto, oye hijo, lleva esto, oye hijo, ve a este lado. No se siente con derecho, se siente con la confianza de que le está pidiendo hacer algo a uno de sus hijos. Y con la confianza de que el hijo le va a decir, sí, papá, ¿cómo no? De inmediato, de insofacto, no se diga más. ¿Ah? No se diga más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor da todo para que estemos en el entendido. Y nos quisiera dar más, pero a veces entiende nuestra condición y nos dice, pues quisiera hablar contigo de misterios, de cosas verdaderamente sorprendentes, pero pues no puedo porque contigo puro este, pura lechita, pura lechita, porque te está costando trabajar, sí, en esa rectitud, en esa santidad, en esa justicia, en ese testimonio que demanda, ¿verdad? El poder compartir eso contigo, ¿sí? Continuamos en Hechos 22, ahora el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Sí? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos cómo este hombre que iba a matar, iba a perseguir a la iglesia de Damasco,
es encontrado, es escogido, es seleccionado, es abordado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y es bautizado para dar testimonio de Dios. ¿Sí? ¿Saben a veces qué me impacta? Lo digo en mi testimonio, hermanos, ¿eh? Cuando mi esposita no paraba de doblar las rodillas por este cabezón, había había mucha iglesia que veían el peregrinar de mi esposita, ¿verdad? Y le decían, mujer, déjalo, ese hombre no va a cambiar, ese hombre no va a cambiar, es el mismísimo diablo, ¿sí? Y un grupo más, más pequeño, el cual estaba nuestra pastora, nuestra anciana, en la iglesia donde nosotros conocimos y crecimos en el Señor, le decía a mi esposita, no, usted doble rodilla, usted doble rodilla. Sí, no cabe duda que había circunstancias difíciles en mi matrimonio, pero digo, no minimizo el daño que le ocasionó a mi esposa. Verdaderamente fue atroz, hermanos. Dañé, lastimé mucho su corazón, pero para la gloria de Dios, pues Dios no permitió que hubiese golpes o que hubiese cosas más tremendas. Eso no quiere decir que el daño era menor, pero creo que de una u otra manera, estamos en un punto más rescatable, por así decirlo. Digo, por así decirlo, espero me puedan entender. Pero al final de cuentas, yo tenía mi derecho de seguirle diciendo que no al Señor, y hazle como quieras, tú con tu Dios y yo en mis cosas, ¿sí? Y hoy en día, a pesar de esos testimonios, que a veces si no los contamos, hermanos, es porque el testimonio es Jesús, al que te queremos presentar, al que queremos llevar a tu mesa, a tu sala, a tu trabajo, a tu salón de clases, y no a Doroteo ni a Adriana. Pero pareciera que si lo han llegado a escuchar, pareciera que la iglesia dice, ¿qué se me hace? A mí se me hace que no me alimentaron para mantenernos aquí. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay gente del pueblo del Señor que se sigue dirigiendo igual como en algún momento se dirigieron hacia mí. No va a cambiar. Ya, no, está ya destinado para el averno. ¿Sí? ¿Y saben cuál es el peor del caso, amado oyente? Que si eso viene de alguien que se cree muy espiritual a su manera, dice, ya me lo reveló el Señor. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, con ese tipo de siervos, con ese tipo de creyentes, nadie hubiese tenido oportunidad. ¿Y saben qué? En vano, en vano sería la cruz del Señor. En vano, con ese tipo de mentalidades. ¿Sí? Que hay un derecho, que a mí me permite darle el sí al Señor o el no, definitivamente. Pero el creyente o el evangélico que al llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, ese no, porque ese no va a cambiar, ese está cayendo en lo que Dios le mandaba a los profetas que no hiciesen. Dice, tú ve y insta, tú ve y da mi palabra, tú y da lo que te voy a revelar. Sé que no te van a escuchar, pero al menos no reclamaré su sangre de tus manos. Y mucho creyente sabiendo que dice, no, ese ya no va a cambiar, ese ni para qué darle tiempo de oración, mejor me los aprovecho y me los duermo, está haciendo lo contrario de lo que Dios manda, porque él está tomando con ese simple dicho la justicia en sus manos y está aplicando toda su sapiencia y toda su falsa revelación por encima del amor de Dios. Entonces, veamos la importancia que tiene, amada iglesia, escuchar la voz de Dios.
Y obvio, así como también estamos siendo instruidos, la importancia de saber de parte de quién la estamos escuchando o por medio de quién el Señor nos está hablando. Sí, es importante. Ojo, y no soy yo el que estoy poniendo la condición, es el Señor el que la pone. Sí, es el Señor que la pone. Sí. Continuamos. Aprender a oír la voz de Dios nos traerá grandes bendiciones a nuestra vida y nos evitará grandes pérdidas. ¿Sí? Meditemos en eso. Aprender a oír la voz de Dios traerá grandes bendiciones a nuestra vida y nos evitará grandes pérdidas. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis. Soy enfático en que tenemos que estar pendientes quién nos quiere o a quién le pedimos el consejo o con quién compartimos o a quién escuchamos la palabra del Señor. Pero ojo, si nosotros atendemos el sentir del Espíritu de conectarse permanentemente con el Señor, ¿qué crees? En automático sabrás cambiarle de canal, sabrás cambiarle de estación, sabrás salirte de páginas de Facebook, sabrás abandonar grupos que no suman, sabrás dejar de escuchar personalidades que son más motivadores personales que predicadores del evangelio en automático. ¿Por qué? ¿Qué crees? Es el espíritu el que te va a decir, no, mijo, por ahí no. ¿Qué estás escuchando? Hey, oye, es barbado, sí, barbado, y parece judío legítimo, pero no estás oyendo que no cree en el Espíritu, porque lo escuchas. Ah, es que quiero saber de todo, porque es bueno que nos bañemos de todo. No, hermanos, no, no, no es bueno que nos bañemos de todo. Eso no dice la Escritura. Eso no dice la Escritura. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios se sustenta a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿verdad? Y se fortalece y se afirma con la armadura de Dios. ¿Mm? Ah, no, hermanos, que lo que pasa es que lo hacemos para que estar alertas, estar atentos, porque ya sabe que el diablo, la palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Qué crees? Pues incluso el Señor en su palabra nos enseña las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que seamos engañados leyendo o percibiendo o haciéndonos a textos que nos pueden llevar a la confusión. Por eso lo dejó todo en su palabra. Por eso lo dejó todo en su palabra. Sí, así de simple. Una palabra que no es para que nos volvamos sabiondos, que no es para que nos volvamos superinteligentes, que no es para que la deletremos en 5 versiones, no, es para que escuchemos sus órdenes, así como le dice a Pablo, ve allá porque ahí llegará alguien que te dirá todo lo que te será ordenado. Si el Señor quiere que descubras si la Tierra es triangular, romboide, hexagonal, cuarta, quinta dimensión, el Señor te lo pedirá que lo hagas. Si no, ya está en su palabra lo que le interesa que sepas. ¿Sí? ¿Sí? Si el Señor quiere que descubras que hay más allá de la Antártida, el Señor te lo pedirá. Si no, de lo que quiere que descubras está en su palabra. ¿Sí? Si el Señor quiere que descubras la verdad, si hay ovnis extraterrestres, si hay reptilianos, grises, humanoides, Dios te lo pedirá. Y si no, lo que quiere que descubras ya está en su palabra. Entonces, hasta hoy, en tu peregrinar en Cristo Jesús, ¿qué nos ha pedido el Señor que descubramos? Meditémoslo y lo llevamos de tarea esta semana. ¿Qué nos está pidiendo el Señor que atendamos? ¿Qué nos está pidiendo el Señor que hagamos? ¿Qué nos está ordenando? No pagues mal por mal, en todo lo que hagas busca el bien, haz acciones de gracias, haz obras de piedad, no sé, ¿qué te ha ordenado? ¿Qué te ha ordenado? Sí, sí. Con todo respeto, amado oyente,
tomémoslo literal, ¿verdad? Posiblemente nos pueda sacar alguna sonrisita, pero no debe ser del todo gracioso. Si me pides que te pides secuestrar un avión para que anuncies el fin del mundo, híjole, hermano, eh, este, mm, lo respeto, pero no me pidas que lo apruebe o que lo cree, ¿sí? ¿Ok? No está, no es la forma, no es la forma, no es la forma, dice, predica mi evangelio, ¿sí? Con piedad, con testimonio, con amor, con justicia, no secuestrando aviones, ni peleándote con los católicos, no. Pues, o sea, yo les compartía y les decía, Dios no nos obliga a querer a todos, ni nos obliga a encariñarnos con todos, pero sí nos ordena amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Ahí estamos peleando con el católico. Ahora, deja de pelearte con el católico. Ya les dije que vamos a entrar a una sesión de enseñanzas para permanecer en el amor del Señor. O sea, imagínate a Jesús pegándole a Pedro, Pedro, robándole a Juan, Juan deshonrando a María. O sea, imagínate. O sea, digo, porque cuando nos llevan a la instrucción del orden moral ético de los hijos de Dios, siempre hay un pretexto, que somos imperfectos, hay que a ver quién ya vive como Jesús, ay, a ver, si me dicen que hay uno, entonces creo. O sea, ponemos esa condición en vez de creer más bien obedecer lo que Dios nos ordena hacer. Ay, si Él cambia, lo perdono. ¿Eh? Ay, si Él muestra que le va a echar ganas, pues si chance y lo perdone. ¿Eh? Entonces, realmente estamos llevando este, este, nuestro vivir en Cristo fuera del temor de Dios, porque si fuéramos temerosos de Dios, lo haríamos todo como Jesús nos enseña, como Jesús le enseñó a Pablo, y ahora nos quiere enseñar a nosotros, tanto Jesús como Pablo, cómo hacer las cosas, cómo hacer las cosas, y sin batallarle, nada más como dice la palabra. Hace muchísimos años ponía un ejemplo que si todos nos levantáramos haciendo las cosas como nos instruye el Señor en la dirección del Espíritu, todos conocían la respuesta de que todo sería maravilloso y que después venía la siguiente pregunta, ¿y luego? O sea, porque conocemos la verdad, sabemos que hay una maravilla, hay algo trascendente detrás de esta verdad, pero, como dice la Escritura, desde el tiempo pasado, amamos más las tinieblas. ¿Mm? Confiamos más en la seguridad que me da el consejo de mi comadre, confiamos más en la seguridad que me da el hecho de algunas cosas no perdonarlas, porque por si me sale con su batida de babas bueno para nada, ya no me duele tanto. No, así difícilmente vamos a poder tener una continuidad en el espíritu que nos permita, ¿verdad? Seguir escuchando la voz de Dios para las tormentas que se vienen, porque se vienen más tormentas, hermano. Se vienen más tormentas. Cuidado, no lo estoy declarando, ni lo estoy profetizando, no dice la escritura. Cuidado, por favor. No quiero que, ay, cancelen su boca, pastor. No, pues podrás cancelar mi boca, pero no la del Señor. El Señor lo anuncia. Yo no, yo no. Y hay la importancia que el Señor por eso nos pide estar firmes en nuestra fe, ¿sí? Nos pide estar firmes en nuestra fe, defender nuestra fe, ¿verdad? Valiéndonos de la vida eterna de la que alguna vez dice, fuiste testigo, testificaste a los demás. ¿Sí? Entonces, nuestra mayor lealtad a Dios, amados hermanos, es que en medio de la tormenta, sí, nuestro rostro siempre está volteando al Señor. En medio de la algarabía, en medio de la tranquilidad, de la bonanza, nuestro rostro siempre está volteando al Señor, en nuestro corazón alineado al de Él. No tengas duda, no tengas duda de que escucharás la voz del Señor. ¿Sí? Entonces,
Muchas veces estamos en problemas porque no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Sabemos pedir, ¿sí? Pero esa es solo una parte de la oración, ¿sí? Y hemos pasado por alto que la parte más importante de la oración es cuando Dios habla, ¿sí? Y nosotros, pero estamos con el Señor y dale, y esto, y Señor, el otro, y te demando, te pido, y acá, y esto, y la tierra, y los niños, y Gaza, y Jordania, y el Señor, ¿me dejan hablar? Sí, ahorita, Señor, porque todavía me falta pedir por mi compadre. Este, ¿Me dejan hablar? Sí, ahorita, Señor, porque todavía me falta por pedirte por mi aumento. Sí. ¿Me dejan hablar? ¿Ya puedo hablar? Espérame, Señor, porque me falta lo último, que no me retrasen mi aguinaldo. ¿Me dejan hablar? Sí. Y cuando el Señor habla, ¿qué crees? ¿Estás agotado en la oración? Que caíste dormido. Pero aún el Señor, aún así, se ocupa y manda un sueño. Manda un sueño. Y te das al otro día y, ay, pastor, ¿qué cree que tuve un sueño medio raro? No sé qué me quiere decir el Señor. Pues, ¿qué le pediste? ¿Qué le has pedido? ¿Qué has hablado con él? Ah, pues si sacas tu lista y dices, pues es que no sé, ayer le pedí esto, antier esto, aquí, y ves la lista y ni tú te entiendes. Y por eso el Señor nos pide que seamos objetivos en nuestra oración, que seamos concretos, que aterricemos el punto. ¿Ah? No quiere pergaminos, quiere, Señor, estoy trabado en esto, Señor, estoy necesitado en esto otro, Señor, no entiendo esto, Señor. Ah, realmente hoy siento que ni te escucho, Padre. Pero lo más importante, dispón tu corazón en la oración a escuchar la voz de Dios, la respuesta del Señor. Puro pide, 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 pide. Sí. Sería el colmo, ¿no? Que de repente, ¿no? Tocan la puerta y usted es el pastor, yo no sé. Ah, pues eso es para usted. Ay, señor, lo pedí hace 20 años, ¿y ya para qué? Porque hace 20 años yo sentía que lo necesitaba, pero Dios sabía que no. Y cuando me llega en el momento que Dios sabe que lo necesito, yo lo desestimo. Y a veces así pasa con el consejo. Y a veces así pasa con el consejo. Yo, ya, esto me hubieras dicho hace 20 años, ahorita ya. Ay. Y aunque no lo crean, amados oyentes, hay creyentes con esa actitud. Hay creyentes con esa actitud. Y si no me lo creen, escuchen al creyente que dice, pues yo hasta me cansé de pedirle al Señor. Es la actitud, es la misma actitud. Ya ni sé si me va a responder. Llevo años pidiéndole que mi esposo cambie. Llevo siglos pidiéndole que mi esposa cambie. Llevo, es la misma actitud, es la misma actitud. Y cuando de repente, ¿eh? El hermano Doroteo se convierte a Cristo en terapia intensiva. Y la esposa, pues ya, ¿para qué, Señor? Ya se va a morir. La vida que me hizo imposible. Ya para qué lo transformas, ya para qué. Siempre que se arrepienta, pues ya no sale de aquí. ¿Mm? Era cuando me hacía la vida miserable, Dios. Era cuando yo necesitaba que fuera el hombre que yo quería que fuera y no me importaba tu apreciación, Dios. Ahorita ya, ¿para qué? Ya se va a morir. Ahorita, ¿para qué lo cambias? Pues bien por él, porque a mí no me ayudó en nada. ¡Wow! Perdón, mi iglesia, a veces me emociono. ¡Wow! Sí. Y el Señor le responde a esta mujercita, dice, no, hija, pues si no me lo va a llevar, lo vas a llevar a tu casa en silla de ruedas. ¡Ay, todavía lo va a cuidar! ¡Ay, como si se lo mereciera! Como si los hubiera ganado! Amados hermanos, a eso podemos llegar si no cuidamos nuestra comunión con el Señor, que nos permita estar todo el tiempo atento a su voz.
Démosle un tiempo de respuesta. Dejémoslo hablar. Pero el Señor puede estarnos hablando en este momento y nuestro oído no estar perceptible. ¿Sí? El Señor puede estarnos hablando en este momento y a lo mejor lo que se está percibiendo en nuestras emociones dice, ¿y este quién es para juzgarme? ¿Y este quién es para hablar así? Y ahora resulta que como si él ya estuviese hecho. Ese ejemplo, amada iglesia, ¿eh? Y si está pasando por tu mente, pues espántalo. No debe pasar eso por tu mente, ¿verdad? Pero aún así, lo he compartido. Si pasase, estás en tu derecho. Pero debes saber que Dios puede estar en este momento hablándonos. Y si no sacudimos la suciedad de nuestro oído que nos impide escucharle, ¿verdad? Pues puede pasar otro tiempo de tu visitación, ¿sí? Si Dios nos lo permite, dentro de el jueves que viene, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? De oír, escuchar en medio de la tormenta, ¿sí? Yo creo que el jueves que viene concluiríamos ese subtema. Para entrar a otro tema, seguiremos en el mismo, bueno, más bien a otro subtema. El tema es paz en las tormentas. Entonces ya vimos lo que genera la tormenta. Ahorita estamos viendo escuchar la voz en la tormenta, la voz de Dios en la tormenta. Vamos a concluir dentro de 8 días. Y de ahí entraríamos a otro subtema que es las tormentas en ocasiones sirven para corregirnos. ¿Sí? Es el subtema que vendría después de que Dios nos permita concluir el escuchar su voz en medio de la tormenta. Dios les guarde, amada iglesia, Dios les bendice. Gracias por sumarse el tiempo. Mediten la enseñanza, ¿verdad? Eh, no cierren el tema diciendo, bueno, saber qué ocurrencias viene dentro de 8 días. No, no, no. Si hoy Dios habló, si hoy escuchaste la voz de Dios, atiéndelo, atiéndelo, porque posiblemente, sí, pueda ser ahorita una luz en medio de tu tormenta. Sí. Dios los bendice, amados hermanos. Gracias por el tiempo y quiero pedirle, por favor, a mi hermana Rosy, que por favor nos despida en oración. Amén, pastor. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde lluviosa, Padre. Gracias porque eres bueno, Señor, porque tú sabes lo que esta tierra necesita, Señor, lo que necesitamos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, pudimos estudiar, Señor, a través de este mensaje que nuestro pastor nos da, Señor, que a veces, Señor, nos distraemos tanto, Señor, con las circunstancias, con los problemas, que nos alejamos, Señor, de ti, Señor, nos desconectamos de ti, Padre, y no escuchamos tu voz. Padre, te pedimos, amado Dios, que nos ayudes, Señor, a ser persistentes, a ser diligentes, Señor, a permanecer, Señor, conectados a ti, Padre Santo, y que en medio, Señor, de cualquier circunstancia, Señor, que se nos presente, Señor, no solo en la vida diaria, Padre, sino en nuestra vida personal, Señor, que te veamos a ti, Señor, porque aún en medio de cualquier tribulación, Señor, si te vemos a ti, Padre, prevalecerá tu paz, Señor, esa paz que el mundo no puede entender, Señor, porque como mencionaba nuestro pastor, Señor, a veces cuando te miramos a ti, Señor, y viene las circunstancias, Señor, y nos mantenemos, Señor, en ti. La gente no puede entender eso, Señor, pero nosotros sabemos que tú nos das paz, nos das tranquilidad. Ayúdanos, Señor, a persistir cada día, Señor, a buscar tu presencia cada día, Señor, a ser cada día más sensibles a tu preciosa voz, Señor, y que nada ni nadie, Señor, nos robe el gozo, Señor, que tú nos das, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, y te pido, mi Señor, que siga, Señor, trayendo sabiduría de lo alto, Señor, a su vida, Señor, a su entendimiento, Padre, para que él siga, Señor, enseñando, Señor, tu bendita palabra, Señor, en el Espíritu. Gracias, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos, Señor, de los que estamos conectados, Padre. Que tu gracia y tu favor esté con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Gracias, pastor. Amén, hermanos, bendiciones. Dios les Gracias, guarde. Un bendiciones, abrazo. pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. guarde. Bendiciones.